Muy buenas a todos muchachos, soy Luca Garcelli, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a estar repasando Benidorm Fest 2025, semifinal 1, semifinal 2, quién creo que pasa a la final, quién creo que gana y por qué. Vamos a ello. Bueno muchachos, volvemos a estar aquí un año después. Benidorm Fest, queda una semana para que comience el evento. Vamos a ver quiénes son los favoritos en este mismo punto. Favorito número 1 para casas de apuestas, La Chispa. Favorito número 2, Melody. No hay más favoritos, ¿de acuerdo? Podéis estar viendo en pantalla y también podéis estar viendo que España es de 15ª a 17ª para ganar Eurovision 2025, lo cual quiere decir que no hay muchas esperanzas de que España pueda ganar. Pasa parecido al año pasado. Por lo tanto, nos vamos a tomar este Benidorm Fest como un momento de escuchar canciones, un momento de alegría, sin mucha más pretensión que Eurovisión, ¿de acuerdo? En este caso, hay que apuntar, como siempre, que los ganadores de Benidorm Fest no suelen ser los favoritos. 2022, favorita Rigoberta Bandini, no ganó. 2023, favorita Fusa Nocta, no ganó. 2024, favorita Sofía Cole, tampoco ganó, ¿de acuerdo? E incluso si me apuráis, los favoritos después de las semifinales tampoco ganaron, porque los favoritos eran Rigoberta, no ganó, Agoné, tampoco ganó, y finalmente San Pedro, que tampoco ganó. Por lo tanto, un mundo de sorpresas este Benidorm Fest. Vamos a ver cómo se comportan los jueces, muchachos. El año pasado, tela. Bueno chicos, algunas cosas importantes, interesantes de esta separación entre semifinal 1 y semifinal 2. Como siempre, separar a tus favoritas. Semifinal 1 tenemos a La Chispa, semifinal 2 tenemos a Melody. Siempre se separan a los favoritos. Se separó a Fusa Nocta y a Blanca Paloma 2023, se separó a Tanchugueiras y a Rigoberta Bandini 2022, por lo tanto, también 2024 se separó a San Pedro y a la que finalmente ganó, que fue Nebulosa, ¿de acuerdo? Importante separar en semifinales para que tus favoritos lleguen a la final. Después, otro punto que está bastante bien, separar géneros. Vemos que hay dos canciones de salsa, ¿vale? Canción de Celine, canción de David Afonso, separadas entre semifinales. Es algo lógico, pero hay que hacerlo, a veces no se hace, cuidado. Tema género urbano, por ejemplo, canción de Daniela Blasco, canción de Carla Frigo, separarlas, ¿de acuerdo? Que cada una tenga su espacio. Eso lo vamos a ver en el running order, donde cada canción va a tener su espacio para hacer un producto final pues un poquito mejor. Y finalmente, otra cosa que me gusta es que considero que ambas semifinales están bastante igualadas. Si miramos los posibles candidatos a pasar de ronda, que ahora veremos, no me parece que haya un top 4 clarísimo en las dos semifinales. Esto aumenta la competitividad, aumenta un poquito la emoción, sobre todo este año, que no vamos a ver los votos en semifinales, simplemente vamos a ver quién pasa y quién no. Por lo tanto, un poquito más disfrutable este Benidorm Fest. Por lo tanto, ¿quién pasa? ¿Quién cazzo pasa? Bueno, a falta de saber el running order, para mí, no sé si ha salido ya, pero en este punto que estoy grabando el vídeo no, voy a decir quién creo que pasa y por qué de las dos semifinales, ¿de acuerdo? Vamos allá. Semifinal número 1. Lamentándolo mucho, Sonia y Selena. Creo que vocalmente no son lo mejor, no tienen tanto apoyo desde fuera, por más que sean personas conocidas en España, y considero que una semifinal tan competitiva como esta la vamos a dejar fuera. Segundo eliminado, David Afonso. Creo que es una canción que no tiene mucho interés por parte de los fans, y por parte del jurado creo que no da para votarlo en masa, ¿de acuerdo? Como digo, es una canción que desde el principio no despertó interés y me parece que sigue así. Él tiene mucha experiencia cantando, sin embargo, es un tema de canción puramente. Tercera eliminada, tercer NQ, para mí, Mayaren, Chica Sobresalto, una de mis canciones favoritas de este año, sin embargo, es que creo que no pinta mucho, lamentándolo. La he visto en directo, es una canción que a mí me transmite, pero que para hacer un stage en el Benidorm Fest y para que los fans sientan que voy a votar esta canción, muy difícil. Tampoco tiene grandes momentos vocales donde el jurado va a poder apreciar su voz. Difícil, es muy difícil, ya digo, semifinales muy competidas y la dejo fuera, lamentablemente está dentro de mi top 3 de canciones de este año, pero aquí tenemos que ser sinceros, muchachos, no hay que ser hipócrita. Y cuarta canción que se queda fuera, por muy poquito según yo, sería Cube. Me estoy tirando un triple, esto simplemente es un pronóstico, nada más.
¿Por qué? Porque considero que es una canción que tiene que llamar mucho la atención, es una canción muy repetitiva. No es tanto para el jurado como para el público, y para el público tiene que ser muy espectacular, tipo República Checa 2022, ¿de acuerdo? Ese tipo canción EDM, con muchas luces, muy espectacular, que entre mucho por los ojos. Y recordemos que esa canción quedó de las últimas y era buena canción, sin embargo tiene que ser algo muy espectacular. Le he dejado fuera por poquito y he pasado adentro a señor Lucas Boom. Considero que puede ser un efecto como Roger Padrós el año pasado. Una canción que pegue bastante con el jurado y que con un tipo de staging bastante intimista puede hacer que la gente también decida votarlo. Este sería un poquito borderline, ¿de acuerdo? Un poquito en el límite, pero he considerado Lucas Boom antes que Cube. Y por supuesto, los tres que pasan bastante fácil, aunque vamos a ver porque este tipo de cosas ya sabéis, sería Kingdom, ¿de acuerdo? Es una canción bastante aceptada por los fans, porque es el tipo de pop fácil que entra bastante bien, y considero que el jurado lo va a valorar porque la voz de ella es una voz bastante interesante, también te entra bastante bien su voz, y creo que a diferencia de Mantra el año pasado, que podrían ser dos canciones parecidas, esta canción sí que puede llegar a pasar. Creo que va a ser más del agrado del jurado que Mantra, que como recordáis lo tanqueó completamente, mientras el televoto hizo todo lo contrario. Después, puesto número 2 en esta semifinal, yo he puesto a Daniela Blasco. También es un triple porque es una canción que depende mucho del staging. Creo que si el staging es un mess total, es un NQ, lógicamente. Pero a poco que esté acertado, creo que va a llamar la atención del televoto. Y creo que por lo espectacular, hemos podido ver el videoclip que tiene bastante producción, está bastante bien hecho. Si se gasta dinerito en el staging, creo que puede ser una canción que pase de ronda. Simplemente a pronóstico, ¿vale, muchachos? Y finalmente, número 1, La Chispa. Es una canción que el jurado la va a valorar muy bien. Se está hablando en todos los vídeos de que es la gran favorita, y efectivamente lo es. No creo que tengan ningún problema en pasar de ronda. Luego hablaremos sobre el ganador o la ganadora. Semifinal número 2, muchachos. Puesto número 8, Henry Sembler. Canción muy íntima que quizá pueda llamar la atención de algún miembro del jurado. Sin embargo, muy difícil que la gente la pueda votar. No veo un gran staging para poder hacer simplemente todo íntimo, ¿de acuerdo? Y no creo que tenga mucha opción, sinceramente. Puesto número 7 sería Mawot, Raggio di Sole. A ver, la canción me gusta. Estarían más o menos en la mitad de mi lista. Sin embargo, aunque creo que puede sorprender porque él es un tipo bastante creativo, la gente la tiene tancadísima, la tiene la última, y el jurado no sé hasta qué punto se puede prender con esta canción. Creo que le faltarían puntos para poder pasar de ronda. Es una canción que no me desagrada, en italiano, una parte en italiano, pero como digo, semifinal muy difícil, hasta el punto de que he tenido que poner a una de mis favoritas, sería top 5, Melomana con I'm a Queen, y la he puesto fuera, ¿vale? La he puesto en el puesto número 6, sería en Q. ¿Por qué? Porque aunque pueda hacer un directo muy potente, ella en directo es bastante buena, la hemos escuchado ella en directo, me parece una canción muy stage independiente. No tiene un estribillo claro, no tiene un estribillo que la gente puede ir tarareando, que se te meta en la cabeza y demás. Sin embargo, creo que va a estar ahí esta semifinal, como digo, es bastante igualada. Y la última que se eliminaría, y con esto de nuevo triplazo, que me pico, pero estamos aquí para dar opinión, sería Carla Frigo. No está entre mis últimas, o sea, no quiero que se elimine. Sin embargo, en cada Benidorm Fest hay una sorpresa. Recordemos que grandes favoritas han pasado por los pelos. Podría ser Sofía Coy, podría ser Fusanocta. Y creo que este podría ser un caso, una canción que levanta bastante expectación, que está entre las favoritas. Ella vocalmente no destaca, así que no sé si el jurado la va a votar demasiado. Sí que la puede votar el televoto, pero va a depender mucho de lo que pase en el staging, como siempre, ¿de acuerdo? Pero simplemente es un pronóstico y lo normal sería que pasase. Y es una canción que le gusta a la gente, me gustaría que pasase. Sin embargo, como digo, estamos pronosticando, muchachos. Primera que pasaría en esa semifinal 2, Celine con La Casa, canciones bastante repetitiva, pero considero que por jurado, primero de todo, si las canciones movidas
fallan en algo relacionado con el staging. Creo que esta es una canción bastante safe para estar ahí a la espera por si acaso, y creo que puede ser un efecto parecido a Alfred García en 2023, que esté ahí cerquita de clasificar y si alguna falla se puede meter, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la pongo como cuarta. Y 3 canciones creo que extremadamente favoritas para pasar, sería La Pena de Teresa, mi canción favorita de este año. Sin embargo, hay que tener cuidado con el staging y cómo quiere enfocar esta canción, porque puede crear rechazo en algunos sectores, en algunas partes, y puede restarle votos, ¿de acuerdo? Dependiendo cómo de creativa se quiera poner ella con el tema del staging, pues cuidado. Pero como digo, la canción me gusta bastante y ojalá que pase y ojalá que sea contender al final. Segundo puesto en este caso, J. Cabello, creo que lo tiene todo para pasar, tiene el apoyo de los fans, tiene una buena canción. Vocalmente él está bien, aunque tampoco destaca, y creo que debería de pasar holgadamente. Ha puesto algunos snippets de su baile y creo que está correcto, está ok. Por lo tanto, sin problema, esta es mi número 2 de este año. Y finalmente, número 1, la otra gran favorita, Melody, por jurado vocalmente perfecto, y luego los fans tienen muchísimos fans, por lo tanto va a pasar la ronda sin ningún tipo de problema. Entonces llegamos a la pregunta, muchachos, ¿quién gana esto? Aún es muy pronto, falta running order, falta ver semifinales, staging, pero vamos a hacer un pronóstico ya. Como hemos dicho anteriormente, por tema de staging, 2022, 2023, todo puede cambiar rápidamente. El año pasado no le dieron tanto factor staging, el tema del jurado. Vamos a ver este año cómo se comporta. Como he comentado anteriormente, mis favoritos serían Mayalen, Chica Sobresalto, de Teresa y J. Cabello. Mis favoritos por tipo de canción, porque me gusta escucharlos. Ahora, mis favoritos para ganar, no tiene nada que ver con mis favoritos para escuchar, ¿de acuerdo? Algo bastante diferente. Si me preguntan qué llevaría yo para Eurovisión, porque no olvidemos que esto es un clasificatorio para Eurovisión, no es más, aunque la selección de canciones no lo parezca para nada. Yo no veo ninguna canción apta para Eurovisión, pero voy a señalar 3 que podrían tener el potencial dependiendo del staging. Una es Daniela Blasco, con Unana, dependiendo del staging creo que podría hacerlo bien en Eurovisión, aunque también es bastante arriesgado. La más safe sería J. Cabello, porque creo que tiene el baile, creo que tiene el ritmo y creo que no ganaría, pero creo que no lo podría hacer mal. Y la tercera opción sería La Chispa. Arriesgada también, pero una buena voz, el jurado debería de votarla bastante bien. Luego habría algunas opciones un poquito más seguras, pero que creo que no llamarían tanto la atención, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, se está poniendo una lista de lo que yo creo que sería óptimo. Por lo tanto, ¿quién gana esto? Muchachos, ¿quién gana esto? Bueno, yo me uno a las casas de apuestas en este caso y a los vídeos de favoritos de la gente diciendo que creo que lo gana La Chispa. Siempre recordando que ningún favorito hasta ahora ha ganado Benidorm Fest, ¿de acuerdo? Como he comentado anteriormente, Melody tiene un buen rango vocal, creo que será querida por el jurado y tiene, digamos, bastantes fans que son muy fieles. Por lo tanto, voto gratis y voto por SMS puede ser ese 50% que la ayude a ganar. Pero no estoy viendo tanto boots con la canción, no estoy viendo tanto interés con su canción como con la de La Chispa. Por eso me inclino un poquito más a que sea La Chispa. Luego tenemos otras opciones como por ejemplo sería J. Cabello. Creo que no va a tener tanto apoyo del jurado, a no ser que sea muy espectacular el staging, pero ya vimos un staging espectacular, Jorge González el año pasado, y el jurado no le hizo ni caso, ¿de acuerdo? Quizá por la canción, no lo sé, pero va a depender mucho. Siempre Benidorm Fest depende mucho del jurado, Eurovisión también, no lo olvidemos. Las mismas situaciones tenemos con Carla Frigo, con Daniela Blasco y quizá con De Teresa. No creo que tengan tanto apoyo del jurado, va a necesitar mucho apoyo del público y no lo va a tener porque tanto La Chispa como Melody tienen gran parte de la fanbase con ellas, por lo tanto los demás creo que no lo van a tener y no van a tener tanto apoyo del jurado salvo que sea un staging muy espectacular. Por lo tanto, muchachos, todo este vídeo para no decir nada, para decir que gana La Chispa, pero en mi opinión, dependiendo del apoyo que veo de la gente, de las canciones más escuchadas, del vídeo más visto y de mi experiencia que tengo en Eurovisión, en ese tipo de festivales, ¿de acuerdo? Tenéis la lista de los cantantes que creo que se quedan fuera, de los cantantes que creo que pasan, de mis favoritos, de los favoritos
para Eurovisión, de lo que creo que sería lo mejor para Eurovisión, y también de los que creo que van a ganar Benidorm Fest 2025. Siguiente vídeo, muchachos, hablando quizá un poquito de Running Order y proyectando ya para semifinales y futura final. Nos vemos por el canal, muchachos. Un saludo a todos y hasta la próxima.